Continuamos con las infecciones vectoriales transmitidas por los mosquitos del género Aedes y en este caso vamos a hablar del virus Zika. La enfermedad por virus Zika se encuentra entre las mayores preocupaciones para la salud pública a nivel mundial. Es un arbovirus, al igual que el dengue, es decir, es un virus transmitido por artrópodos y tiene una estructura muy similar también al virus del dengue. Es un virus ARN monocatenario que pertenece a la familia Flaviviridae. Además, contiene una envoltura lipídica que también está cubierta con proyecciones de superficie que tienen implicancias en la adherencia y en la patogenicidad del virus. Además, comparte el mismo mosquito vector con otros arbovirus de importancia para la salud pública en la región de las Américas, tales como dengue y chikungunya. La transmisión del virus es principalmente vectorial, a partir de mosquitos infectados del género Aedes, pero también se ha reportado transmisión por vía sexual y, aún más importante, se han notificado transmisiones por vía vertical que producen infecciones perinatales y congénitas. Esto es especialmente importante porque, si bien en las personas gestantes las manifestaciones clínicas no difieren de la población general, vamos a ver que en el feto y en el recién nacido existe un riesgo potencial de producir restricción del crecimiento intrauterino, abortos espontáneos o muerte fetal. Respecto de la situación regional de Zika en el año 2023, Brasil, hasta la semana epidemiológica 16, registró 608 casos confirmados de Zika. Bolivia, hasta la semana 18, confirmó 7 casos de Zika y Paraguay y Uruguay no han notificado casos confirmados. Ninguno de estos países registró muerte por virus Zika. Por último, en Chile no se registraron casos de ninguna de las dos arbovirosis en lo que va del año, ni de dengue ni de Zika. Por otra parte, en nuestro país, en la semana epidemiológica 8 del año 2016, se notificó el primer caso de transmisión local del virus Zika por vía sexual en la provincia de Córdoba. Posteriormente, entre las semanas 13 y 18 del mismo año, tuvo lugar el primer brote de transmisión vectorial registrado en Argentina, en la provincia de Tucumán. Desde entonces y hasta el momento actual no se registraron nuevos casos autóctonos de la enfermedad. Con respecto a las manifestaciones clínicas, tiene un periodo de incubación de aproximadamente 10 días y, al igual que en el caso del dengue, la viremia dura entre 5 a 7 días después del inicio de los síntomas. Clínicamente, la infección por virus Zika no se puede diferenciar fácilmente de otras infecciones por arbovirus como dengue y chikungunya. La infección inicia con fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolores musculares, anorexia, conjuntivitis, artralgias, edema de extremidades y algunas veces síntomas abdominales como dolor abdominal o diarrea. En el caso del virus Zika, el edema en miembros inferiores y la conjuntivitis parecen ser más frecuentes. El compromiso articular habitualmente se presenta en forma de poliartralgia, con edema periarticular, bilateral y simétrico. Por otra parte, los bebés y niños infectados a través de la picadura de mosquitos no presentan síntomas o suelen tener una enfermedad leve. Sin embargo, como mencionábamos previamente, si bien la infección en las personas gestantes no difiere del resto de la población, la infección intrauterina por virus Zika ha sido asociada a diversas anomalías congénitas, principalmente en lo que respecta al neurodesarrollo.
Esta entidad se conoce como síndrome de infección congénita por Zika y como vemos en la figura de la derecha, está caracterizada por la presencia de microcefalia y otros signos tales como desproporción craneofacial, cuero cabelludo redundante con rugosidades, hipertonía o espasticidad, irritabilidad, secuelas cognitivas y crisis epilépticas. También es característica la presencia de calcificaciones cerebrales, como también la presencia de anomalías auditivas y visuales. Por último, el síndrome de infección congénita por Zika puede estar asociado a hipoplasia cerebral e hipoplasia o agenesia del cuerpo calloso. Con respecto al diagnóstico, al igual que con el virus dengue, el diagnóstico de la infección por Zika se puede realizar por métodos directos e indirectos, y la elección de la metodología dependerá del tiempo evolutivo del cuadro al momento de la toma de la muestra, considerando también la duración de la viremia, el tipo de muestra y la excreción del virus, y el inicio de la respuesta inmune. Como podemos ver en el gráfico, podemos detectar el genoma viral en las muestras de suero durante la primera semana del inicio de los síntomas y en orina desde el quinto hasta el 15º día. Por otra parte, luego de la primera semana del inicio de los síntomas, podemos detectar anticuerpos específicos en muestras de suero. A continuación vamos a detallar los métodos diagnósticos en un algoritmo. Entonces, si se toma una muestra de suero o líquido cefalorraquídeo durante el primer y sexto día de inicio de síntomas, podemos realizar detección del genoma viral. En cambio, si tomamos una muestra de orina, entre el quinto y 15º día de evolución es el rango de tiempo en el que vamos a poder detectar el genoma del virus. En caso de que el resultado sea positivo, nos va a confirmar la infección por Zika, y en caso de que sea negativo, el resultado va a ser no conclusivo y vamos a tener que realizar métodos indirectos en muestras de suero o líquido cefalorraquídeo tomado con más de 6 días de evolución de los síntomas. En estos casos, cuando tomamos la muestra con más de 6 días de evolución de los síntomas, vamos a realizar un ELISA para detección de IgM específica frente al virus Zika. En caso de dar negativo, se descarta la infección y en caso de dar positivo, al igual que como pasaba en la infección por dengue, vamos a clasificar el caso como infección probable y vamos a tener que pedir una segunda muestra con una diferencia de 14 días respecto a la primera y vamos a realizar también el test de neutralización. En caso de que el test de neutralización nos informe negativo, descarta la infección y en caso de que dé positivo, la confirma. Con respecto al diagnóstico de la infección por virus Zika en personas gestantes, sí se recomienda la detección de virus Zika en gestantes en caso de control ecográfico con signos de anomalías congénitas. En estos casos, el algoritmo es igual al de la población general, como vimos recién. Se puede detectar también el genoma del virus Zika en líquido amniótico de personas gestantes y también en caso de que la ecografía evidencia alteraciones fetales, se puede considerar la amniocentesis después de la semana 16 de gestación, pero recordar también que se deben estudiar otros patógenos como toxoplasmosis, sífilis, virus herpes, virus rubiola, entre otros. En caso de infección congénita por Zika, la gestante se debe derivar a un centro de mayor complejidad por considerar el embarazo como de alto riesgo. Por último, es importante aclarar que los beneficios de la lactancia materna superan los posibles riesgos de transmisión del virus Zika, por lo cual se recomienda no suspender la lactancia.
Para finalizar, vamos a hablar de el tercer virus que comentamos que tiene impacto significativo en la epidemiología de nuestro país y que también es transmitido por los mosquitos del género Aedes, que es el virus que produce la fiebre chikungunya. La fiebre chikungunya es una de las denominadas enfermedades desatendidas que empezó a reemerger debido a diversos factores como los cambios climáticos, la mutación viral, la urbanización desorganizada, la diseminación de los vectores y el desplazamiento de las personas en el mundo. Es un virus de tipo ARN que pertenece al género alfavirus de la familia Togaviridae, y esta familia comprende varios virus que se transmiten principalmente a través de la picadura de artrópodos. Es decir, que el virus que produce la fiebre chikungunya, al igual que el virus del dengue y el virus Zika, son arbovirus. El virus, como dijimos entonces, es transmitido por mosquitos del género Aedes, principalmente Aedes aegypti, pero además también tiene importancia epidemiológica la transmisión por la especie de Aedes albopictus. La enfermedad, en este caso, no se transmite de persona a persona, ni a través de objetos, ni por vía oral, respiratoria, ni sexual. Con respecto a la epidemiología, los datos publicados en el Boletín Epidemiológico Nacional muestran que en la situación regional, en el año 2023, Brasil reportó hasta la semana epidemiológica 18 41.930 casos confirmados. Bolivia, hasta la misma semana, registró 2 casos confirmados y Paraguay, hasta la semana 19, registró 79.272 casos. Por último, Uruguay reportó hasta la semana 7 4 casos confirmados de chikungunya. Por otra parte, a nivel nacional, durante el año 2023, hasta la semana epidemiológica 20, se notificaron 2.052 casos positivos, entre los cuales 320 tenían antecedente de viaje y 1.410 casos no lo tenían. Con respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a ver que la infección por chikungunya podemos distinguir 3 etapas. Por un lado, la enfermedad aguda y por otro lado, la enfermedad subaguda y crónica. La enfermedad aguda se caracteriza por el inicio súbito de fiebre, típicamente mayor a 39 grados centígrados, y dolor articular bilateral, simétrico, de intensidad variable, que puede llegar a ser incapacitante. También pueden presentarse exantema maculopapular, que generalmente es muy pruriginoso, náuseas, vómitos y conjuntivitis. Es importante que destaquemos entonces en la fiebre chikungunya que uno de los síntomas característicos para diferenciarlo de la infección por dengue y por Zika es la presencia de dolor articular que puede llegar a ser incapacitante. Con respecto a las etapas subaguda y crónica, el síntoma más frecuente es la artralgia inflamatoria en las mismas articulaciones que se vieron afectadas durante la etapa aguda. Algunos pacientes incluso pueden desarrollar artritis destructiva semejante a la artritis reumatoidea o la artritis psoriásica. Como factores de riesgo para la persistencia de los síntomas podemos identificar la edad avanzada, generalmente mayor a 65 años, los trastornos articulares preexistentes y la enfermedad aguda más grave. Hay estudios que también muestran que la diabetes es la mayor comorbilidad identificada como factor de riesgo para la presencia de artralgias crónicas. Con respecto al diagnóstico, también tenemos una definición de caso sospechoso que nos permite identificar de manera temprana a los casos y que está definida como pacientes
con inicio agudo de fiebre mayor a 38,5 grados centígrados y la presencia de artralgias graves, discapacitantes o artritis que no esté explicada por otra condición médica y que además hayan visitado o residan en áreas endémicas en las 2 semanas previas al inicio de los síntomas. Al igual que en las otras 2 arbovirosis que vimos hoy, podemos realizar métodos directos e indirectos y también va a depender del tiempo evolutivo del cuadro al momento de la toma de la muestra. En este caso, el punto de corte va a ser de 8 días. En caso de que la muestra de suero o tejido se tome dentro de los 8 días de evolución desde el inicio de la fiebre, podemos hacer, por un lado, aislamiento viral o detección molecular del genoma viral. En caso de que sea negativo, el resultado va a ser no conclusivo y vamos a tener que solicitar una nueva muestra de suero con más de 8 días de evolución. En caso de que sea positivo, va a confirmar la infección. Acá también podemos realizar detección de anticuerpos de tipo IgM específicos, que en caso de ser negativos también van a interpretarse como resultado no conclusivo y vamos a solicitar una muestra con más de 8 días de evolución. O en caso de ser positivo, vamos a interpretar al caso como infección probable. Y vamos, al igual que como vimos en dengue y Zika, solicitar una nueva muestra con 2 semanas de separación respecto a la primera y vamos a pasar al algoritmo que vamos a ver a continuación. En caso de que la muestra entonces se tome luego de los 8 días de evolución, vamos a solicitar IgM específica. En caso de que la IgM sea positiva, vamos a interpretar el caso como infección probable y vamos a realizar nuevamente el par serológico para realizar el test de neutralización. En caso de que sea negativo, el caso de chikungunya se descarta. En caso de que sea positivo, se confirma. Y en caso de que se informe como constante, interpretamos esa infección como una infección pasada o anterior por el virus chikungunya. Por último, a modo de resumen, acá podemos ver un cuadro donde comparamos las 3 arbovirosis que vimos el día de hoy. Por un lado, recordemos que tanto dengue como Zika son flavivirus, que son de ARN monocatenario y son virus envueltos que tienen glicoproteínas ancladas en esa envoltura, llamadas glicoproteínas M y E, de membrana y envoltura respectivamente. Por otra parte, chikungunya es un alfavirus de la familia Togaviridae, también es ARN monocatenario y también es un virus envuelto. Respecto a los vectores, recordemos que el vector principal es Aedes aegypti en los 3 casos, siendo también de importancia, en el caso de chikungunya, la especie Aedes albopictus. Por otra parte, también es importante recordar que en el caso del virus Zika, también está descrita la transmisión por vía sexual y la transmisión por vía vertical. Respecto a las manifestaciones clínicas, si bien pueden ser muy similares en los 3 cuadros, recordemos que hay algunas características que nos pueden orientar hacia alguna de las 3 arbovirosis. Con respecto al dengue, las manifestaciones más características son fiebre, dolor muscular y articular, cefalea, astenia, exantema y hemorragias. En el caso del virus Zika, si bien es similar al dengue, recordemos que los edemas en miembros inferiores y la conjuntivitis suelen ser más característicos de Zika. Por otra parte, Zika tiene el potencial de afectar al feto y al recién nacido, dando lugar al síndrome de infección congénita por Zika, caracterizado por microcefalia, alteraciones auditivas y visuales. Por otra parte, chikungunya
también se presenta como un cuadro febril, que puede o no tener síntomas abdominales, pero lo más característico de todo, y que lo diferencia fuertemente de las infecciones por dengue y zika, es la presencia de artralgias, que lo dejamos ahí resaltado para que recuerden que es importante, que pueden llegar a ser incapacitantes. Con respecto al diagnóstico, recordemos que en los tres casos podemos hacer métodos directos e indirectos, y la utilización de uno u otro método va a depender del tiempo evolutivo del cuadro al momento de la toma de la muestra. En el caso del dengue, vamos a detectar el genoma viral o el antígeno NS1 cuando la muestra se toma con menos de 5 días de evolución, y vamos a realizar serología y par serológico con test de neutralización cuando la muestra se toma después de los 5 días. En el caso del virus Zika, podemos hacer aislamiento del genoma viral en suero, líquido cefalorraquídeo, orina y placenta. Y también podemos hacer serología y par serológico con test de neutralización. Por último, en el caso de chikungunya, vamos a realizar detección del genoma viral cuando la muestra se tome con menos de 8 días de evolución del cuadro, y serología y par serológico con test de neutralización cuando la muestra se tome después de los 8 días. Por último, vamos a ver que muchas de las medidas preventivas son aplicables a los tres casos y están centradas principalmente en el control de los vectores, en la fumigación, en la eliminación de los lugares que pueden funcionar como cría de los vectores, en la detección temprana de los casos para aislamiento entomológico, es decir, el uso de mosquiteros y repelentes. Esto es para evitar que las personas enfermas sean picadas por el vector y la enfermedad se disemine. Y por último, recordar que en el caso del virus Zika es muy importante el control de la persona gestante y el recién nacido por la afectación potencial del mismo. Por último, citamos bibliografía para que puedan ampliar el tema y continuaremos en los talleres profundizando los conocimientos al respecto. Muchas gracias.